Hola, 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 saludables. Hay una tradición que hemos heredado de nuestras madres y de nuestras abuelas, que era aquella de limpiar el intestino cada año, fuera de parásitos o de cualquier otra cosa mala que pudiera estar ahí. Así que hoy en Mitos Médicos vamos a hablar de la purga anual. Para hablar un poco más de la purga tenemos que adentrarnos un poco en lo que es el concepto. La palabra purga significa aquella medicina que puede ayudar a evacuar el vientre, frente a lo que es el purgante, que puede ser algo que puede liberar lo dañino, lo malo o lo peligroso de algo. Por lo cual es un término que podemos utilizar para muchas acciones en nuestra vida diaria, incluso para cambiar algo que esté mal en nosotros. Para entender un poco más lo que querían nuestras abuelas cuando nos daban ese purgante anual, era darnos generalmente una planta que tuviera propiedades para evacuar, para sacar y limpiar completamente el intestino, como era el paico. Se nos daba y con eso teníamos una gran evacuación. Y sí es verdad que el paico tiene unas propiedades antiparasitarias, pero realmente era una planta laxante que ayudaba a evacuar grandes cantidades del intestino, por lo cual cuando la tomábamos estábamos todo el día teniendo diarrea. Así que no era realmente bueno. Esos métodos purgantes como el paico, incluso el aceite de ricino o incluso el castaño de Indias, al hacernos perder grandes cantidades de líquido por el intestino, producía deshidratación y sobre todo bajaba la cantidad de flora bacteriana, haciendo que finalmente pues le diéramos una puerta abierta al ingreso de bacterias y parásitos que podría finalmente colonizarnos y llegar a un gran problema de salud. Hoy la ciencia intenta pensar un poco diferente, sobre todo protegiendo la flora bacteriana. El otro método era darnos de manera rutinaria antiparasitarios para poder eliminar las posibles bacterias o parásitos que estuvieran en el intestino. Esto lo que hacía era destruir la flora bacteriana y obviamente llevar a problemas mayores. Un estudio que se realizó en pacientes que iban para colonoscopia, en el cual se le dio medicamentos laxantes y se demostró que se perdía casi un 50% de la flora bacteriana y que ésta se llegaba a reponer casi 14 días después de la intervención. Por lo consiguiente, utilizar tanto antiparasitarios como laxantes sin una indicación médica puede ser muy peligroso para la flora bacteriana. Pero ¿por qué es tan importante la flora bacteriana? La flora bacteriana son bacterias buenas que crecen en nuestro intestino y ayudan a protegernos de bacterias malas. Cuando tenemos baja la flora es mucho más fácil que las bacterias y parásitos invadan a nuestro intestino y lo inflamen. Por eso es muy importante y hoy en día sabemos que conservar la flora bacteriana es la primera barrera de defensa para proteger nuestro intestino. Por eso los purgantes, cuando no son indicados, pueden ser un verdadero problema para nuestra salud. También hay algunos alimentos que pueden dañar nuestra flora bacteriana y sobre todo el cepillo intestinal que sirve para absorber los alimentos, como aquellos que contienen gluten. El gluten está comprobado que puede inflamar la mucosa intestinal y muchas veces puede terminar en una enfermedad inflamatoria intestinal. También los lácteos a través de la proteína de la leche puede inflamar el intestino y finalmente alimentos ultraprocesados pueden causar una inflamación irreversible de la mucosa intestinal causando grandes problemas. En estos casos, si queremos purgarnos de verdad, tenemos que evitar este tipo de alimentos. En resumen, saludable, si quieres purgarte, evita los antiparasitarios y los laxantes. Eso sí, si hay una indicación médica para tomarlos, por favor, tómalos. Evita alimentos que inflamen tu mucosa intestinal, sobre todo los derivados del gluten, la leche cuando te vayas a purgar y también aquellos alimentos. Vale la pena que recuerdes que si estuviste en una zona donde el agua puede ser sospechosa de contaminación o si has tenido síntomas recurrentes de dolor abdominal, rasquiña en la zona anal o tienes dolor abdominal crónico, consulta a tu médico antes de tomar el antiparasitario. Es muy importante que lo hagas con una indicación médica. Y para finalizar, claro que es importante purgarse, pero puedes purgarte programándote, quitándote los alimentos que sabes que te van a inflamar tu sistema digestivo, aumentando el consumo de alimentos que te generen probióticos como alimentos fermentados o suplementarte muy bien con probióticos para que tengas una buena flora intestinal. También hay algunas plantas que pueden ayudarte a mejorar, como la alcachofa, el cardo mariano o el boldo, que mejoran esa condición de la flora bacteriana, van a mejorar el movimiento intestinal y finalmente van a hacer que tengas una buena eliminación, mejorando el drenaje hepático y teniendo una muy buena salud intestinal. Nos vemos en 8 días en otro capítulo de Mitos Médicos y por favor deja tu comentario. Hasta luego.